Hola. Bueno, vamos a intentar la proeza de sintetizar la política económica de la dictadura de 1976 a 1983 en alrededor de 10 minutos, si es posible. Primero, tengamos en cuenta que el ministro de Economía principal, que hizo dupla con el principal dictador Videla, fue Martínez de Oz. Un personaje muy bien relacionado con los sectores dominantes del capital financiero global, al mismo tiempo de una familia oligárquica. Su abuelo había sido fundador de la Sociedad Rural Argentina, es decir, representante de los sectores más rancios de la oligarquía argentina. ¿Cómo se presentó a sí mismo el programa de Martínez de Oz? Se presentó como un programa económico que venía a terminar con la inflación que nosotros estamos sufriendo en estos últimos años y que se ha agravado. En esa época era muchísimo mayor. Tienen que tener en cuenta que si ahora tenemos alrededor de un 50% de inflación aproximadamente, en aquel entonces la inflación en 1975 fue del 182% anual y en 1976, el año del golpe, fue de 444%. Entonces, se presentaba a Martínez de Oz como uno que venía a intentar terminar con el flagelo de la inflación, que obviamente es un gran problema para los sectores populares. Así presentaron su política, pero no era lo que venían a hacer. Ahora vamos a intentar caracterizar muy sintéticamente la política de Martínez de Oz partiendo de datos. Voy a dar muchos datos estadísticos, numéricos, que van a permitir sostener la caracterización que hacemos, ver que no es caprichosa. Bueno, en principio lo que intentaron y en parte fueron exitosos en lograr quienes llevaron adelante esa dictadura fue reducir la participación de los asalariados, de los trabajadores en el total de la riqueza producida en el país en esa época. Dato concreto, en 1975, antes del golpe, los asalariados obteníamos alrededor de casi el 50% de la riqueza total producida en nuestro país. Por lo tanto, el otro 50% era imputable a ganancias de los empresarios o a renta de los terratenientes. En 1976, 77, 78, en esos años, lograron reducir la participación de los asalariados en el total de riqueza producido en nuestro país, en el PBI, hasta alrededor de un 32%. Es decir, bajaron las condiciones de vida, bajaron el nivel salarial de todos los trabajadores. Por lo tanto, también se puede decir, aumentaron enormemente las ganancias de los grandes empresarios y las rentas de los grandes terratenientes. ¿Cómo fue posible eso? Bueno, ya lo vimos y lo sabemos a través de una salvaje represión, una política de genocidio muy fuerte, pero que se ensañó particularmente con el movimiento obrero. Nunca hay que olvidar esto. Es decir, los principales perseguidos, desaparecidos, apresados, torturados, durante ese periodo fueron obreros, fueron trabajadores, y por otro lado se prohibió el derecho de huelga, se eliminó todo tipo de inmunidad gremial para los delegados, se atacó directamente las comisiones internas y los cuerpos de delegados de las fábricas, y eso entonces, con la complicidad obviamente de algún sector sindical que era funcional a esa política, pero llevó a que el movimiento obrero no pudiera evitar esa caída del salario, ese empeoramiento de sus condiciones de vida. Ya lo vimos en el caso de Salamanca, como hablábamos en algún video anterior. Entonces, otro dato, en 1978 el salario promedio de los trabajadores era un 66% de lo que había sido en 1974, o sea, un 30 y pico por ciento de caída en el salario promedio real, es decir, en el poder adquisitivo de los asalariados. Pero este no era el objetivo
exclusivamente de la dictadura. Otro objetivo era reestructurar, volver atrás la estructura económica argentina, desindustrializar y volver a ser un país esencialmente y casi absolutamente primario exportador. Para desindustrializar, una de las medidas claves fue la apertura importadora, es decir, liberaron absolutamente la posibilidad de que se importaran bienes y mercancías del exterior, y eso fue una de las cuestiones que devastó a la industria nacional. Hay una propaganda que tienen que buscar, que siempre mencionamos, que es la de la famosa de la sillita, se dice, pongan sillita, propaganda de dictadura, y van a encontrar una propaganda con la cual justificaba la apertura importadora esa misma dictadura. Esa propaganda se pasaba en la tele, se pasaba antes de las películas en el cine. Se arrasó la industria nacional con la política de esa dictadura. Cayó un 30% de la industria textil, un 35% de la industria de la madera, un 20% de la editorial, casi un 20% de la industria de maquinaria y equipamiento argentina. Todas esas industrias fueron arrasadas, sobre todo las industrias nacionales, las pymes, fueron las que más sufrieron. Alrededor de un 10% cayó la industria en esos años de la dictadura, ¿sí? Un 10% aproximadamente cayó el PBI industrial. En 1983 había 35% menos de obreros que en 1974. Y por otro lado, los obreros que sí seguían trabajando y en la industria que sí seguía funcionando, tenían una productividad que era muchísimo mayor que antes. Y entonces, productividad le hace superexplotación, condiciones de trabajo tremendas. Por otro lado, como decíamos, esto era funcional también a un plan como parte de la política económica de la dictadura de Martínez de Hoz, que era la de beneficiar a los grandes terratenientes y volver a ser un país principalmente exportador. ¿Cómo nos damos cuenta de que hicieron eso? Bueno, se redujeron las retenciones, es decir, los impuestos a las exportaciones primarias, agrícolas, y fueron virtualmente eliminadas del todo en 1978. El Estado, el sector estatal, se retiró absolutamente de la comercialización, de la exportación de materias primas. Por otro lado, en relación a eso se concentró la actividad agropecuaria, la actividad láctea, la actividad de la producción de carnes, etc. Las rentas y las inmensas ganancias de la clase oligárquica entonces crecieron, y sobre todo desarrollando un nuevo negocio que va a ser importante hasta la actualidad, que es la producción de oleaginosas, la producción de cosas como la soja, que creció alrededor de un 244% la producción de oleaginosas con destino a la exportación esencialmente, y también creció alrededor de un 50% la producción cerealera, que sobre todo se exportaba a la Unión Soviética, uno de los dos polos, como decíamos en otro video, que disputaban a nivel mundial. Además, los grandes terratenientes, como lo era el propio Martínez de Hoz, se beneficiaron de la especulación financiera y de la participación en lo que vamos a llamar la bicicleta financiera, a lo que vamos en este momento. ¿A qué se llama bicicleta financiera que imperó en ese periodo, así como hubo un revival con Macri en los últimos años? La bicicleta financiera se trataba de generar artificialmente unas altas tasas de interés en nuestro país con respecto a las tasas de interés que existían en el mundo. Eso llevó a atraer capitales especulativos de corto plazo que venían a ubicarse en plazos fijos para obtener esa tasa de interés y luego volaban de nuevo. Por otro lado, se generó ficticiamente un dólar barato, mucho más barato de lo que hubiera recomendado, digamos, la realidad. Y se flexibilizó completamente los bancos y el negocio financiero. Por lo tanto, los controles a los bancos, a las casas financieras y todo tipo de seguridad para los pequeños ahorristas se eliminó. ¿Sí? Florecieron entonces bancos y financieras que hacían esta bicicleta financiera, traían dólares del exterior, los pasaban a pesos, los ponían en plazos fijos, engordaban, obtenían esa tasa de interés alta, volvían a convertirlos de pesos a dólares y los fugaban al exterior.
Ese fue un esquema de bicicleta financiera del cual se beneficiaron las clases dominantes en nuestro país, incluyendo la oligarquía terrateniente. Junto con esto hay que hablar entonces del endeudamiento. Creció el endeudamiento externo, como sabemos, se quintuplicó la deuda, una deuda ilegal, para empezar porque fue tomada por un gobierno no elegido, no legítimo en nuestro país. Una deuda que es usuraria en el sentido de que las tasas de interés eran altísimas, implicaron una acumulación de intereses y de pago de intereses que hasta hoy nos tiene aprisionados. Y fraudulenta fue esa deuda externa porque, entre otros mecanismos que usaron los autopréstamos, es decir, que figuraban como deudas de empresas, en realidad siendo que esas empresas se prestaban plata del exterior o movían plata del exterior hacia el país para participar de la bicicleta financiera, las hacían figurar como una deuda que tenían con un tercero, y ahora vamos a ver qué pasó con esa deuda. Ese sería uno de los mecanismos fraudulentos de la deuda. ¿Qué hizo el sector estatal en ese periodo? Controlado por estos sectores de clases dominantes y las Fuerzas Armadas a su servicio. Endeudaron ficticiamente a la mayor parte de las empresas públicas, por ejemplo YPF, por ejemplo Gas del Estado. No se usó ese dinero para generar mayor infraestructura, se usó para la bicicleta financiera. Entonces esto engordó también la deuda pública, no solo la deuda privada. A la salida de la dictadura, entre el 81 y el 82, esto se concluye en octubre del 82, la deuda externa privada fue estatizada, con unas maniobras que incluyeron seguros de cambio y subsidios primero a los deudores y luego directamente que el Estado pasó a hacerse cargo de lo esencial de esa deuda. Al mismo tiempo, esos dólares que figuraban en esa deuda no quedaron en el país, sino que se fugaron. La gran mayoría de esos dólares que afluían para todo este esquema de la bicicleta financiera y del endeudamiento volvieron a salir de nuestro país. Se calcula que entre 1980 y 1982 se fugaron entre 16.000 y 22.000 millones de dólares. ¿Sí? La deuda externa pasó de representar el 18% de nuestro PBI, o sea, de todo lo que producíamos en un año, solo el 18% en 1975, en 1983 era el 60%. Se quintuplicó, pasó de 8.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares. Junto con esto, los integrantes de ese gobierno dictatorial vaciaron el Estado. ¿Cómo lo vaciaron? Bueno, por ejemplo, despidieron masivamente trabajadores, alrededor de 120.000 trabajadores menos en el Estado. YPF fue vaciada, fue obligada a pactar acuerdos que lastimaron profundamente a esa empresa porque entregó yacimientos que había descubierto a contratistas privados y subsidió y benefició a esas empresas privadas con yacimientos que había encontrado YPF, y por otro lado también empezó a venderle a precios muy favorables a empresas como ESSO o Shell, que eran refinadores. Este es un ejemplo del vaciamiento estatal que es importante tenerlo en cuenta porque luego va a ser retomado en la década del 90 como el pretexto, la excusa para las privatizaciones en el periodo menemista. Esto es lo que prefigura las privatizaciones, el periodo dictatorial. Bueno, es imposible profundizar en todo esto, pero son puntos. Los datos están tomados de textos de Rapoport, de Vitelli, de Basualdo y de Gastiasoro. Nos vemos la próxima.